Marcelo Sánchez, él es director general de la Fundación San Carlos de Maipo. Marcelo, bienvenido, gracias por estar aquí. Y nuestra Pamela Lagos, ¿verdad?, que también nos acompaña para su análisis desde el punto de vista psicológico y social. ¿Cómo estás, Pame? Muy bien, gracias. Sí. Marcelo, desde el punto de vista de lo que tú puedes observar, ¿verdad?, en la Fundación, en el trabajo con menores sobre todo, ¿qué has notado? ¿Qué es lo que has observado? ¿Ha habido una evolución notoria? ¿Hay más participación de niños en este tipo de delitos? Sí, evidentemente. Uno cuando está viendo las cifras, está viendo cómo ha ido creciendo fuertemente. Carabineros hace poco entregó un informe de gestión policial donde da cuenta de este aumento del 45% de la participación de robos violentos de vehículos por parte de niños menores de edad, con especial foco entre los 16 y los 17 años. Y en el tema de la encerrona, el 9% de las detenciones eran niños. Entonces, uno se pregunta qué es lo que ha ido cambiando los últimos 3 o 4 años, porque efectivamente siempre ha habido involucramiento delictivo, o sea, siempre ha habido participación de niños en delitos. Nosotros hemos visto, por ejemplo, desde que empezó la ley penal adolescente, que bajó el número significativo de niños que participan en delitos, desde 100.000 a hoy día alrededor de 21.000 el año pasado. Entonces uno dice, bueno, parece que estábamos en un buen camino y que sin embargo esto empieza a cambiar. Pero si uno hace zoom a la cifra, se empieza a dar cuenta de que hay un 17% del total de niños que cometen delitos que son multireincidentes, que son refractarios. Y esos explican el 50% del total de delitos que cometen. Sí. Entonces, cuando uno empieza a mirar qué tienen en común estos chicos, este 17%, inicio muy temprano en el delito, estamos hablando de los 10, los 11 años, catalizado por consumos problemáticos de droga y alcohol. Vamos a ir haciendo esa bajada con harta detención para que lo podamos analizar con ustedes dos, con los chicos acá, con Rafa, con la Nati. Pero los invito a que veamos primero la siguiente nota, el siguiente informe, para darle un buen contexto al tema que queremos analizar. Mire. Son rápidos y en su actuar hay poco espacio para los errores, pero esa expertise que aparentan no siempre es tal. Gran parte de los protagonistas de estos videos son niños. De estos robos violentos de vehículos, tenemos que un 46% corresponde a menores de edad. Una cifra que en los últimos 2 años solo ha crecido. 5 de cada 10 detenidos por carabineros en estos hechos son niños, niñas o adolescentes. Refleja lo mal que como país estamos trabajando en la prevención de situaciones de vulneración a sus derechos. La deserción escolar, el contexto familiar y su relación con los delitos, así como la personalidad, son factores que podrían explicar este aumento de niños protagonistas de delitos violentos, pero también el consumo de drogas y el tráfico. Hay una nueva categoría dentro de ese itinerario que ha sido particular del narcotráfico, que son los niños zombies. Los niños zombies son niños que reciben droga a cambio de sus acciones delictivas. La Fundación San Carlos de Maipo, especializada en el análisis de la participación de menores en delitos, la droga, ha hecho incluso que las carreras delictivas partan más temprano que antes, a veces desde los 10 años. Hay una estrategia por parte de las organizaciones criminales, particularmente del narcotráfico. ¿Por qué? Porque ayuda a cooptar a la comunidad, ayuda a que la comunidad no colabore con la autoridad, no le dé información a la autoridad, porque tienen secuestrados a sus niños. Pero hay otro aspecto. Sobre los 14 y los 18 años hay menores que pueden ser imputables de algún delito, ¿ya? Menos de 14 años, la mayoría de los menores son inimputables. Una realidad que en pandemia recrudeció, aseguran desde la Fundación. Más difícil se hizo distribuir sustancias ilícitas, por lo que el reclutamiento de niños se hizo fundamental. Posiblemente su participación en hechos como estos. Según Carabineros, entre 2020 y 2022, la detención de jóvenes por este tipo de delitos creció un 45%. Este tipo de delitos particularmente no solo tenemos que enfrentarlo con la máxima preocupación, con la claridad de que no toleraremos el uso de niñas, niños y adolescentes para cometer delitos, también con toda la fuerza del Estado para llegar a tiempo, para prevenir que estas acciones se sigan cometiendo. En eso coincide la Defensoría de la Niñez, pero advierten, las medidas preventivas que se han adoptado no bastan. Es por eso que hoy día hemos solicitado al Comité Interministerial de Niñez y Adolescencia
que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública se haga parte de esta instancia, entendiendo así el abordaje de esta situación con la urgencia que se necesita y de manera mucho más global que como hasta ahora ha sido abordada. Estamos llegando demasiado tarde y rehabilitar es mucho más complejo. Por lo pronto, tenemos que poner foco en apoyar a la crianza para que las familias tengan conductas prosociales y volver a los niños al colegio. 7 de cada 10 niños desisten del delito en la medida que vuelven a una familia prosocial y vuelven al colegio. Acciones para finalmente evitar ese primer acercamiento, ese primer contacto de niños, niñas y adolescentes con bandas criminales vinculadas a estos u otros delitos. Claro, participación de menores de edad en delitos violentos que preocupa. Según cifras de Carabineros, 5 de cada 10 detenidos son menores de edad y eso es preocupante no solamente porque estamos hablando de jóvenes de 16, 17 años, sino que hemos visto también la participación de menores de 3, incluso de 11 años en delitos muy violentos y nos acompaña Marcelo Sánchez, director de la Fundación San Carlos de Maipo. También les habíamos presentado a Pamela Lago, nuestra psicóloga, para abordar este tema que preocupa y había quedado una pregunta planteada por Gonzalo Marcelo. ¿Cómo es que se involucran estos niños en este tipo de delitos? ¿Qué es lo que los atrae? ¿Cómo los engatusan? Estamos hablando también de vulneración de derechos. Sí, de todas maneras. Aquí nunca hay que olvidar que efectivamente este trabajo que hacen las organizaciones criminales, las bandas y el narcotráfico es involucrar a los niños en delitos. ¿Y cómo los involucran? Precisamente donde ya no hay factores protectores a la base. O sea, cuando tú tienes una familia, un papá, una mamá presa, el 40% ha tenido un papá, una mamá o un adulto responsable preso y no tiene herramientas esa familia para cambiar hacia conductas prosociales. Cuando el niño deserta del colegio, o más bien lo excluyen del colegio, la exclusión escolar también aumenta muchísimo la probabilidad de que los niños se involucren en este tipo de delitos. El consumo problemático de droga y alcohol, o sea, el acceso de la droga, que hoy día precisamente, y lo comentábamos delante, el cambio en la pandemia provocó una estrategia territorial muy fuerte, muy agresiva desde la violencia de los narcotraficantes que estaban todavía en una fase amistosa inicialmente en el territorio. Durante la pandemia empezaron a tener la toma de terreno, disputas territoriales, y para eso reclutaron a niños de manera intensa. Y eso es lo que hoy día estamos viendo, las consecuencias de eso, porque el modus operandi, la forma de organizarse en los territorios bajo la lógica de la violencia, ha puesto de relieve el uso de niños precisamente para cooptar a las familias que no colaboren porque tienen un niño, un sobrino, un nieto que está en esas redes criminales, y para trasladar también el costo punitivo más fuerte hacia los niños. O sea, responsabilizar mucho más fuerte a los niños dentro del rol de la banda respecto a la violencia. Acá hay algo multifactorial, Marcelo Pamé. Acá estamos hablando y hemos hablado estos días de la llegada de cárteles internacionales. En general no mezclaba el consumo con la distribución. Y en general los que participaban en las redes de distribución no eran consumidores. El último tiempo, y dado los niveles de complejidad, a los niveles de violencia territorial que existen, han reclutado niños que están dispuestos a todo a cambio de droga. Entonces están intencionando el buscar a aquellos cuya dependencia sea tan fuerte que precisamente estén dispuestos a dar la vida en un territorio por el narco. Son niños adictos. Son niños adictos y estamos llegando muy tarde. Muchos de ellos son niños que salieron del sistema de protección, niños que no son buscados por nadie. Piensa que en el sistema de protección hasta hace un par de años había más de 40.000 órdenes de búsqueda y recogimiento sin procesarse. Hay niños que están desaparecidos, literalmente desaparecidos, y nadie los busca. Esos niños son los primeros que caen en un proxeneta, en el caso de las niñas que terminan en explotación sexual comercial infantil, y los niños con bandas delictivas principalmente del narcotráfico, y entran en esta categoría de los zombies, donde finalmente tampoco reciben ningún tipo de apoyo para poder acceder a sistemas de salud. Solamente, sin considerar a los niños que están en carreras delictivas. Yo ayer estaba conversando con una abuelita que desde el 2019 está pidiendo en su centro de salud una evaluación diagnóstica de un psiquiatra. O sea, hoy día la crisis en salud mental para la infancia es brutal. Y para poder sacar a todos estos niños de estas carreras delictivas, lo primero que se requiere son dispositivos de salud mental. Sí, y sabes que hay otra cuestión que es tan perversa como lo que estamos escuchando, porque esto es perverso, esto es de una maldad inaceptable. O sea, utilizar
la adicción y sobre todo de niños, para que estén dispuestos a morir si es necesario para cometer los delitos y ellos quedarse con un poco de droga, es una cuestión que raya en lo inhumano, en la desgracia misma y en la miseria profunda de una persona, ¿no? Pero es muy difícil abordar esto, Pame, porque desgraciadamente tenemos modelos. Cuando se te mete el narcotráfico, cuando se mete la droga al nivel que estamos observando, eso también trae consigo un montón de modelos de una vida fácil, de una vida en que el acceso al lujo es rápido. Entonces se te descompone toda la gama de los denominados valores sociales, de lo bueno y lo malo. Se te distorsiona lo bueno que es que tú desde chico aprendas a trabajar para ganarte honradamente tu dinero. ¿Para qué voy a ir a trabajar por 8 lucas? Me pagan en un almacén. Si vendo un poco de droga y me pagan 50, y la zapatilla que quiero vale 200. O sea, no hay donde perderse. ¿Cómo tú contrarrestas eso? Yo creo que ni el mejor psiquiatra tal vez puede contra esa amenaza. Es muy difícil porque está ahí, porque está al lado. Porque claro, ese niño que tiene un papá, a lo mejor una mamá que de alguna manera, bueno, por lo general los que delinquen tienen una desprotección parental, pero por más que trates de sacarlo de ahí, el vecino, el que está afuera tiene, tal como dices tú, todo eso que él no tiene y todas esas carencias que él no tiene. Sí, pero sin embargo, si yo mantengo a este niño en un ambiente con papás con habilidades parentales presentes, que puedan contenerlo, lo mantengo educado, le muestro otro camino. En el fondo lo que necesito yo es mostrarle que hay otras formas, pero eso tampoco está. Hay que entender que nosotros, antes de que esto pasara, de todo este cambio del que tú me hablas, nosotros ya veníamos con una salud mental infantil muy deteriorada, una de las peores del mundo. El último estudio de la UNICEF dice que el 75% de nuestros niños ha sufrido algún tipo de maltrato a lo largo de su infancia o adolescencia. O sea, nosotros ya veníamos, en el fondo teníamos un terreno que estaba bien blandito, que no estaba bien firme. Y llega todo esto, llega toda esta ostentación, toda esta forma de funcionamiento que tienen los carteles de droga, y claramente encontraron un terreno fértil en muchos niños que estaban siendo vulnerados, que no estaban siendo bien protegidos, que no estaban siendo resguardados. Entonces acá estaba listo. Por eso que es tan difícil y por eso que necesitamos hacer el cambio ahora ya. Ahí hay un punto importante y también lo conversábamos hace un tiempo con Marcelo en también un reportaje que hicimos al respecto, la importancia de tener redes de apoyo que puedan acompañar y sacar a un niño de esta situación. Hay muchos niños que no tienen familia o que están replicando roles de sus padres, por ejemplo, algunos tienen padres en la cárcel, algunos son huérfanos o se crían simplemente en la calle, pero a veces hay una abuela, hay un adulto responsable que no necesariamente tiene que ser familiar. Lo vimos también, yo lo conocí personalmente en el caso de Pia Salas, de la Fundación Abrazarte, sí, que ella tuvo la experiencia de ir a sacar a los niños que estaban debajo del Mapocho, debajo del puente del río Mapocho, y tratar de reinsertarlo. Y me contaba que lo más importante que necesitaba esos niños era un adulto que se preocupara de ellos, que no necesariamente podía ser los papás. Entonces, Marcelo, yo te quería preguntar a ti también en la experiencia que ustedes tienen ahí en la Fundación San Carlos de Maipo, ¿cómo se puede generar esa red si no tienes un familiar cerca? ¿Quién finalmente escucha a ese niño y le dice, oye, tú puedes salir de acá? Yo creo que lo primero es que debemos contar con ciertos dispositivos para hacer efectiva esa red. O sea, si en el territorio nosotros no tenemos oferta con garantía, con calidad, con evidencia, si no está desplegado a nivel local que pueda acceder inmediatamente, ¿de qué sirve que un niño que está iniciándose a lo mejor en consumos problemáticos saque una hora en el 2019 y lo atienda en el 2023? Ya va a ser absolutamente tardío. Entonces, creo que acá lo primero es que tenemos que tener conciencia de que nuestro país tiene una deuda gigante con la infancia. Recién el año pasado ha sido aprobada la ley de garantía, al principio de este año en realidad, ha sido aprobada la ley de garantía que define un catálogo de derechos, mecanismos de exigibilidad responsables, pero entonces, ¿qué pasa cuando un niño va a solicitar atención en salud mental, que sabe que está en una situación compleja y se la niegan o la postergan? Entonces, lo primero, el Estado tiene que ser vigoroso en eso, tiene que tener una oferta de calidad, con garantía, con evidencia, operando en las oficinas locales de infancia, si para eso hicimos la ley. La ley tiene que tener estas herramientas para poder hacer la articulación del Estado. ¿Por qué fracasó el Sename?
fracasó porque salud no hizo la pega, porque educación no hizo la pega. Sename era un sistema psicosocial, no era más que eso. Dependía de la articulación del resto de los ministerios, del resto de los servicios. Es que tú ahí das en el clavo un tema que muy presente, ¿no? De permanente histórica discusión. Yo creo que la perspectiva, ¿verdad?, de lo que ha sido la construcción de nuestra idiosincrasia está muy ligada a que todo se soluciona con una ley nueva. Como que las palabras son mágicas. No, la implementación también tiene mucho de hacerlo carne, hacerlo realidad, y ahí es donde a veces quedamos cojeando. El subsecretario de Prevención del Delito se ha referido a lo que estamos hablando. Escuchemos sus palabras. Este tipo de delitos particularmente no solo tenemos que enfrentarlo con la máxima preocupación, con la claridad de que no toleraremos el uso de niñas, niños y adolescentes para cometer delitos, también con toda la fuerza del Estado para llegar a tiempo, para prevenir que estas acciones se sigan cometiendo. Sí, a ver, ¿cómo? Es bien difícil abordar porque esto es multidimensional. El incendio, lo prioritario es apagar el incendio, ¿no? Tenemos una comisión de delitos muy reiterativa, hay que parar las bandas, hay que hacer las detenciones pertinentes, si son menores de edad, ponerlos a disposición, ¿verdad?, de la justicia que corresponde, y tratar de reenfocarlos por el buen camino, darle otra oportunidad. Pero, ¿cómo se enfrenta el macro? Porque esos niños, por mucho que pasen a un estupendo sistema de contención, en algún momento muchos de ellos tienen que volver al nido, tienen que volver a su realidad, tienen que volver a ese barrio. Ojo, subrayo, pobreza no es sinónimo de... No, para nada. Pero, cuando un país se empobrece, claro que las condiciones ambientales, sociales, hacen que estas cosas se pongan más difíciles. Yo te hago un matiz, Gonzalo. Si bien es cierto, la pobreza puede estar a la base y puede ser un factor de riesgo frente a esto, lo que verdaderamente mueve la aguja es la exclusión social. Nosotros el año 2015, junto a Paz Ciudadana, hicimos el estudio de la población penitenciaria y de exclusión social. Cerca de un 30% jamás había recibido una atención en salud, ni siquiera en el CEFAM. 60% tenía consumo de drogas, 90% había desertado del colegio. 46% había estado en las pandillas. Por lo tanto, lo que tenemos acá, y el narco lo sabe, para el narco esta es la sangre que atrae a los tiburones, la exclusión social. Y no nos perdamos con eso. Cuando hay exclusión social hay un Estado ausente. Y tenemos que ser capaces como sociedad civil a movilizar al Estado para que esté presente. Es la única forma de reducir esa brecha. No, concuerdo 100% contigo. Por eso que subrayaba de inmediato al principio, pobreza no es sinónimo de esto. A lo que voy es cuando tenemos menos oportunidades, cuando las cosas se ponen más difíciles, me da la impresión, un ambiente más propicio para esa exclusión. Por ahí creo que también cuando hay exclusión, ¿qué necesitamos? Algo más grande que me proteja y que vaya en contra de esa exclusión. Un buen ejemplo acá es Canadá. Hicieron planes gigantes de gobierno en donde trabajaban con manejos emocionales, educación a los padres, porque de ahí parte, ¿sí? Salvar a la familia. Salvemos a esta familia para que proteja a este hijo, porque son ellos los que tienen la llegada más cercana, en donde hacían intervenciones comunitarias gigantes para generar redes y reconectar a las personas con los sistemas. O sea, estamos hablando de que, si estamos excluyendo a los niños, si estamos dejando esto afuera, es un ente más macro el que tiene que llegar e intervenir para proteger. Pame, tú lo decías, es una experiencia en Canadá también. Recuerdo haber leído que en Inglaterra y en Estados Unidos, en algunos barrios como del Bronx, se había trabajado hace varios años atrás, un par de décadas, de recuperar a la familia, porque claro, no sacan nada con interceder con el niño. Si tiene un padre drogadicto o que está en la cárcel, hay que recuperar su entorno y poder generar un hogar sano. Pero ¿qué pasa con esos niños, incluso con el cambio de la ley, que se buscan familias de acogidas? Porque claro, se cambió el Sename, se elimina, se hace un nuevo sistema de niñez, pero no hay familias de acogidas que tomen, por ejemplo, a las guaguitas. Entonces estamos hablando de que esas guaguitas, ¿qué van a pasar de aquí a 15, 16 años más? Tenemos también declaraciones de la Defensoría de la Niñez de Patricia Muñoz. Vamos a escuchar lo que dijo. Que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública se haga parte de esta instancia, entendiendo así el abordaje de esta situación con la urgencia que se necesita y de manera mucho más global que como hasta ahora ha sido abordada.
Claro, urgencia es lo que dice Patricia Muñoz de la Defensoría de la Niñez, porque hay dos factores. Lo que está pasando ahora, los niños y adolescentes que hoy día están cometiendo delitos, y lo que hablábamos un poco de ir hacia atrás, o sea, los niños que ahora son muy chiquititos y que están comenzando a ser vulnerados en sus derechos, y qué va a pasar con ellos a futuro. Acá hay dos visiones, dos trabajos que hay que hacer, uno de corto plazo y uno de largo plazo, Marcelo. Exactamente, lo que pasa es que siempre hemos tendido a iterar en la respuesta de corto plazo, Claro, con agendas cortas y todo lo demás, o enfoques punitivos. Aquí la lógica es poder levantar una agenda de prevención social desde la primera infancia, desde temprano, cuando aparecen los factores de riesgo, cuando todavía los papás pueden hacer algo, cuando todavía hay vínculo con los niños. O sea, si nosotros somos capaces de instalar una oferta preventiva con evidencia, con resultados, vamos creando factores protectores y hacerlo, como decía la PAME, en estructuras incluso más amplias. Cuando la familia está fallando, es la comunidad, es la escuela, o sea, son los ámbitos del niño. Nosotros, por ejemplo, desde el año 2014 operamos el Community Dad Care, o comunidades que se cuidan, con la Universidad de Washington en varios territorios para la prevención de 6 conductas problemáticas, y son los vecinos los que llevan la iniciativa. Ellos se forman, trabajan, involucran a los niños, crean redes de infancia, movilizan a la autoridad se cuadra con ellos, atrae recursos, etcétera. O sea, tenemos como sociedad civil que dar una respuesta que es mucho más amplia. Y no nos olvidemos, todos acá somos garantes, todos acá tenemos la responsabilidad respecto de cada niño. Un niño son todos los niños, ellos también. Y por lo tanto tenemos que ser capaces de crear factores protectores, recuperar la cancha que hoy día la usan de tiro los narcos, recuperar los espacios de la escuela, que hay escuelas que sean de verdad inclusivas, que los apoderados o que los papás no hagan protestas cuando el niño saliendo del Sename quiere volver a estudiar y dice, no, ahora me va a contaminar a mis niños. No, tenemos que poner herramientas, es cierto, tenemos que preocuparnos que esa escuela tenga recursos y herramientas para la inclusión educativa. Claro. Pero lo que yo decía, 7 de cada 10 niños, y eso no lo digo yo, lo hizo la Católica el año 2015, analizó todo el desistimiento delictivo de niños que habían pasado por Sename. 7 de cada 10 niños desisten del delito en la medida que vuelven a una familia prosocial, en la medida que vuelven al colegio. Sí. Pero tenemos que trabajar con las familias. Hasta hace años, Sename no tenía ningún programa de reunificación familiar. Menos del 4% de su oferta era para trabajar con las familias. Entonces, ¿qué sentido tenía? Si trabajabas con el niño, después el niño tenía que volver y seguíamos en una familia vulneradora. Hay que cambiar ese paradigma. Por supuesto que sí. Hay que cambiar estos paradigmas. Tal vez también rediseñar y reenfocar nuestro modelo de educación. Se está haciendo cargo de la nueva realidad, sobre todo post pandemia. Un tremendo temazo. Pame, también queremos agradecer la presencia de Marcelo Sánchez, que nuevamente nos acompaña como otras oportunidades en el programa para hablar de este tema que es muy, muy importante. Muy buenos días para los dos. Gracias a usted. Sí, y nos vamos a ir